El Salmo está dividido en tres escenas. La primera escena nos da un pequeño retrato de los malos. Eso lo podemos encontrar en el verso 1 al verso 4. Hay una pequeña descripción de cómo son, de cómo funcionan, de cómo ellos funcionan en el escenario de la vida. Del verso 5 al 7 aparece el factor predominante. Parecería que en el escenario de los malos solo están los malos y solo están las víctimas de los malos. Pero en el verso 5 aparece un factor predominante, un personaje, y ese es Dios. Dios actuando en la situación que están viviendo los malos y los buenos. Y aquí podemos ver del 5 al 7 cómo se relaciona Dios, las víctimas de los errores y las fallas de los que han hecho la maldad, y de igual manera cuál es la reacción de los malvados. Y del verso 8 al 9 podemos encontrar esa prosperidad de aquellos que aman la justicia de Dios. Entonces, en el escenario número 1, en la prosperidad de los malos, nosotros encontramos que tres elementos aquí. Primero, hay una jactancia del malo, es decir, él en el texto hebreo aparece como un héroe. Se puede traducir el verso 1 como: ¿por qué te jactas, héroe de la maldad? No tanto poderoso, sino que héroe de la maldad. Y uno podría ver que una de las características de estos personajes es que realmente su característica predominante es que han aprendido a hacer lo malo bien. Y esto es algo que a mí me confronta, porque hay de aquellos que sobrepasan los límites que Dios establece. ¿Por qué razón? Mire, la acción normal de una persona cuando va a hacer una cosa mala, ¿qué es? Primero, uno siente la carga de lo que anda haciendo, el sentido de la ansiedad, porque sabe perfectamente que lo hace con una conciencia a la cual tiene que violarse. Es decir, si uno hace algo escondido, si uno hace algo que está en contra de lo que Dios pone en nuestros corazones, caemos en el texto de Génesis cuando Adán se esconde de Dios porque él veía que estaba desnudo. Entonces, el hombre que ha caído o que va a cometer una maldad, primero tiene una advertencia de su conciencia. Es decir, la conciencia nos advierte y nos habla y nos dice: esto no es correcto. Entonces, el que viola los preceptos tiene que primero tiene que violar su conciencia, y segundo tiene que violar la ley de Dios, y eso afecta el corazón. No se puede uno meter en un mundo de hacer maldades sin antes recibir esa advertencia de Dios, decir: esto no está bien, y esa advertencia lo hace Dios por la conciencia. La conciencia nos habla. Pero ¿qué sucede? Este personaje no tuvo eso, sino que hizo lo malo, le gustó hacer lo malo y nada lo detuvo para hacerlo. De tal manera que perfeccionó el arte de la maldad, perfeccionó el arte de hacer las cosas malas. Y si nosotros llegamos a ese nivel, quiere decir que hemos caído en una de las condiciones más profundas de maldad de la conciencia del hombre. Este personaje tiene la característica de hacer la maldad bien. Tiene la característica de hacer la maldad bien. Entonces, cuando vemos el versículo 2, dice: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Entonces, cuando dice que con su lengua hace lo malo y lo hace de forma afilada, es decir, que lo sabe hacer de una forma tan delicada, o sea, este personaje maneja la mentira, maneja el arte de dañar a la gente con lo que habla.
Y esto es un arte perfeccionado. Y fíjese que una de las cosas que nos hace entrar en el mundo, y yo quiero que usted entienda esto, el mundo espiritual se abre muchas veces con lo que pronunciamos. ¿Por qué razón? Porque la maldición, la mentira, y cuando nosotros con nuestras palabras pronunciamos aquellas declaraciones que para nuestra vida y futuro hijos solo provocan daño, eso tiene un poder en el mundo espiritual. La lengua tiene un poder en el mundo espiritual de bendición y de maldición. Con la lengua podemos edificar y destruir. Con la lengua podemos dañar y podemos sanar. Con la lengua podemos consolar o podemos herir. El poder de la lengua nos da una capacidad para destruir y hacer daño a las personas tan grande que el texto bíblico habla como una máxima expresión de la maldad del hombre. Una persona demuestra su maldad con lo que uno habla, con lo que uno dice, con lo que uno declara, con las formas que uno vive, con la simple razón de comenzar a hablar y decir, y con lo que dice descuidadamente, hablar de una persona, herirla o simplemente ofenderla. Estamos abriendo el mundo espiritual, y con ese mundo espiritual lo que estamos haciendo es avanzando el mundo espiritual, pero no el mundo bueno, sino que el mundo de las tinieblas. El poder de la lengua abre bendiciones y abre maldiciones. Este personaje ha aprendido a manejar su forma de hablar tan eficientemente, pero el problema es que solo habla lo malo, no sabe cómo hablar cosas buenas, no habla la verdad, solo habla la maldad. Pero aparentemente uno dijera aquí, esta es una descripción del hombre perverso, pero uno debe de comprender el texto bíblico y aprender algo. Aquí, ¿quién está hablando esto? ¿Quién está diciendo esto? Alguien que ha sido dañado por lo que él ha dicho, por lo que él ha manifestado. Frente a él hay una persona que ha sido dañada, herida, que ha sido ofendida por este personaje. El texto bíblico no lo hace aparecer ahorita, sino que lo que hace es solamente lo sigue describiendo, pero desde el principio es un hombre que está diciendo: ¿por qué te jactas de la maldad? Él está hablando de este personaje malo, de este que solo habla maldad y ha aprendido a hacer la maldad y ha aprendido a hacer lo malo bien. Y entonces nosotros nos preguntamos en este momento del texto bíblico, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver la conexión que tienen los malos con los buenos. Primero, la maldad se alimenta de víctimas inocentes. Él es poderoso porque le ha hecho daño a muchos. Ha dañado a tanta gente con su forma de ser y las ha herido. Él se ha engrandecido a través del dolor y del sufrimiento de otros. ¿Por qué? Porque la maldad necesita una víctima para engrandecerse. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no tenemos que sorprendernos nunca. De repente nosotros tenemos que estar cerca de personas que tienen la costumbre de herir a otras. ¿Y cuál es el problema? Uno no sale bien librado nunca. Siempre hay personas que me dicen, yo recuerdo esto, y una de las grandes fechorías que nosotros cometemos es hacerle daño a la gente inocente. Aunque usted diga que usted no le está haciendo daño a nadie, que usted se está haciendo daño a usted solo, eso es falso. Usted le está haciendo daño a sus hijos. Usted está haciéndole daño a personas y a gente que está cerca de usted, porque usted piensa que probablemente con tomarse una cerveza o consumir droga y no meterse con nadie, pero siempre hay gente que sale herida de nuestra conducta equivocada. Este hombre está cerca de personas
¿Y qué es lo que sucede? La gente que más amamos es la que más nos hace daño, siempre. Sí, muchas veces queriendo y a veces sin querer. Pero la maldad se alimenta del sufrimiento de otros. Y yo me pregunto en este momento, ¿en qué medida tiene victoria la maldad? Pues la maldad tiene mucho éxito, mucha victoria. Lo malo prospera grandemente. Y este texto lo dice claramente. Tiene una prosperidad terrible. Aprende a hacer lo malo, hace lo malo bien y daña a otros y no le pasa nada. No sucede nada. De tal manera que el verso 4 cierra la descripción de este hombre malo y dice: has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Aquí agrega un elemento importante. Las palabras perniciosas en el texto hebreo quiere decir palabras que devoran a otros. Palabras que devoran a otros. Habla de palabras que, hermano, dañan sinceramente. Palabras duras que devoran el corazón de quienes les hacemos daño y a quienes herimos. La maldad tiene prosperidad. Se engrandece y se multiplica por las víctimas inocentes que deja en su rastro. Dejamos un rastro de muertos, de gente herida, a través de lo que decimos, a través de lo que hablamos. Y uno se pregunta, definitivamente, si una de las grandes expresiones de hacer lo malo es hablar, yo me pregunto en este momento, ¿cómo estamos hablando nosotros? ¿Qué tipo de pláticas tenemos? ¿Cómo hablamos toda la semana? Yo le hago una pregunta. ¿Cree usted que está hablando, agradando a Dios? ¿Cree usted que está hablando con palabras que engrandecen la misericordia, la obra del Señor? ¿O cree usted que por lo que usted dice o por lo que usted habla está perdiendo la bendición de Dios? Hay cantidad de formas de hablar. Usted dice, yo no digo malas palabras, pero puede ser que no dice malas palabras, pero tiene la mala costumbre de que cuando usted habla es hiriente y usted no se da cuenta del dolor que ocasiona cuando usted dice las cosas. Porque a veces la gente es tan sensible que con un poquito la gente es herida, es dañada. Yo pienso que cometemos errores así y uno no sabe lo sensible que la gente puede ser cuando uno se refiere a algo y tal vez hasta en broma lo dice, pero esa broma hiere a los demás. Y eso, hermano, tenemos que aprender a saber que una de las características de la santidad de un hombre y de una mujer de Dios es la forma de hablar. De tal manera que nos exhorta el Señor en esta noche a tenerle que preguntar a Dios, primero, si estamos hablando lo que le agrada, y segundo, bien podríamos hacer diciéndole al Señor en esta noche: enséñame a hablar como a ti te agrada, Padre, porque soy una persona que con sus labios no bendice. La epístola a Santiago habla de la maldición que ocasiona la lengua y dice que la lengua es un pequeño fuego que incendia la rueda de la creación, porque con lo que hablamos provocamos unos conflictos, provocamos unos dolores, provocamos unos incendios. La Biblia dice que no puede haber dos tipos de fuentes en nuestra forma de hablar. No podemos hablar con la misma lengua con la que bendecimos, no podemos declarar maldición. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que saber hablar con palabras de bendición, de afirmación, y tenemos que aprender a hablar con palabras que glorifiquen al Espíritu Santo, de tal manera que sepamos en esta noche que en nosotros, los que somos cristianos, hay un Espíritu Santo que se contrista, lo entristecemos cuando hablamos y cuando declaramos palabras que no son agradables al Señor, que no son edificantes, que no son para la gloria del nombre del Señor Jesús. No podemos hablar en un momento hablando de las cosas del Señor y glorificando el poder y la gloria del Señor y después hablar cosas tan malas como maldiciones y como palabras que dañan a otros. Las palabras salen del corazón, pasan por nuestra garganta
y ensucian nuestra conciencia cuando salen desde aquí hacia afuera. Cuando no son limpias nuestras palabras, ensucian nuestros corazones. Y esa suciedad queda en nosotros. Esa suciedad queda en nosotros. Tenemos que aprender a usar la lengua para bendecir, más que para dañar. Los malos prosperan. Este hombre tenía un gran poder, pero el poder que tenía era hacer lo malo bien. Y uno dice, verdaderamente es poderoso, porque ha dañado a mucha gente, ha herido a muchas personas, pero uno pensaría que no le pasa nada, pero inmediatamente viene el juicio. Y quiero que note esto: el juicio pasa frente a los justos. El juicio pasa frente a aquellos que lo han escuchado, que lo han oído y que han sufrido por él. El juicio de Dios ha entrado en la vida. Y quiero que note esto: es que el juicio pasa en medio de nuestras propias vidas. Es decir, si nosotros nos fijamos frente a nosotros mismos, puede haber alguien en este momento que está cayendo en un juicio como el que está declarando este salmo. Y quiero decirles esto, quiero decirles con toda sinceridad, que cuando vemos caer a los malos, esto tiene que ser una causa para nosotros de saber que estamos haciendo las cosas rectamente. Es decir, en todos los días de nuestra vida habrán personas que van a pasarle situaciones y cosas, pero uno diría, es que esta persona realmente no estaba caminando con Dios. Es que, hermanos, la verdad, y con toda sinceridad se lo digo, es que alrededor de nosotros hay tanta cantidad de personas que viven sin temor de Dios, y uno dice, y bueno, ¿y estos por qué salen adelante? ¿Por qué tantas cosas buenas les pasan? Pero el salmista nos dice, esperen, hombre, tranquilos, la maldad prospera, la maldad tiene que prosperar. Y uno se preguntaría, ¿por qué la maldad prospera tanto? ¿Por qué camina tanto? ¿Y por qué arrasa tantas víctimas? Por dos razones. Primera razón, porque el castigo de los malos es el ejemplo para los que queremos vivir rectamente. Usted no se preocupe si aquel anda viviendo lejos de Dios. Usted no se preocupe si esa persona no llega ni a dormir. No se meta en su vida. Mejor solamente trate de poner una condición en su corazón. Usted no vea al malo, vea a Dios y trate de agradar a Dios todos los días, porque de esa manera usted se va a dar cuenta de algo: tarde o temprano Dios traerá justicia, y usted va a ver la justicia de Dios en esas personas. El verso 5 nos dice lo que les va a pasar. Parecían bien prósperos y que crecían y que abarcaban grandes espacios, y parecían que crecían y se robustecían con tanta gente herida, claro. Pero de repente el verso 5 aparece Dios, porque ese es el problema. Si mire, hermano, el único que recompensa y bendice realmente es Dios, y el único que sabe realmente y el que ve lo que hacemos siempre es Dios. A Él no lo engañamos, y por eso Dios va a obrar en su momento. Pero quiero que usted note esto: Dios permite que la maldad prospere con el objeto que usted y yo sepamos que Él es justo, porque vendrá un momento donde Él va a detener la maldad y usted va a decir, verdaderamente valía la pena estar orando, verdaderamente valía la pena estar yendo a la iglesia, verdaderamente valía la pena estar buscando el rostro de Dios, porque ahora me doy cuenta que mientras que esta persona hería y maldecía, posiblemente usted era fiel a Dios y tal vez no tenía lo que esa persona tenía, pero eso que estaba haciendo traería una consecuencia a su vida. Y aquí es donde Dios aparece en el verso 5 y se mete con el impío, se mete con el que habla mentira y habla maldad y habla maldiciones. Mire lo que dice el 5: por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. ¿Qué dice? Que Dios lo va a arrancar. Es decir, parece firme, parece un árbol que es frondoso, pero las tres palabras que ocupa: destruirá, arrancará y desarraigará. Es decir, el palito iba próspero, su palito iba creciendo. Si es que, hermanos, en este mundo
Hay tierra fértil para las cosas malas. Hay tierra fértil. Y prospera la maldad y crece y hace buen follaje y hace buena sombra. Y debajo del palo de los malos hay un montón de gente refugiándose porque les gusta estar bajo la sombra de gente pervertida y mala. Usted no tiene que buscar la sombra de los malos. Usted no tiene que buscar admirar la maldad de los que están haciendo las cosas incorrectas. Hay de nosotros, si nosotros decimos en esta noche: mira ve cómo ha sido prosperado, porque está robando, está haciendo, y usted ya en el corazón quiere hacer lo mismo para engrandecerse igual que ellos. Hay de los que admiran el crecimiento de la maldad. Hay de los que dicen: a este nada le ha pasado y mira, vive de una forma desordenada. Yo no quiero estar bajo la sombra de los malos. Yo no quiero admirar los malos. Yo no quiero ver el crecimiento de los malos. Lo que yo quiero ver es cómo crecen los justos en este mundo. Lo que yo quiero ver es cómo Dios bendice a los justos. Lo que yo quiero ver es cómo los justos florecen. Lo que yo quiero ver es cómo los justos fructifican. Pero admirar y desear lo que otro tiene, provocado por lo que anda robando, eso yo no lo admiro, hermano. De nada sirve que usted ande haciendo lo malo y sea prosperado. Lo que va a suceder es que a usted va a tener mucho fruto de eso, pero al final va a perder todo lo que logró robando. Todo lo que logramos con artificios y maldades, todo se pierde, hermanos. Crece, claro que crece, porque por todos lados hay corruptos, porque por todos lados hay gente que acepta la maldad y dice: qué bonito, ya me aliviané, me pusieron un sueldo en la asamblea, una plaza que no está reportada y estoy ganando $1,000. Y uno dice: ya me aliviané, pero eso no tiene futuro. Hay de aquellos que para ganar dinero estafan, roban o mienten. No sirve de nada si uno gana las cosas robando, porque más te valdría aspirar la bendición y la presencia de Dios en tu vida que andar queriéndote robar 20 pesos porque estafaste a alguien. ¿De qué te sirve si lo hiciste estafando y mintiendo? Eso lo vas a perder. Eso no lo vas a poder atesorar. Eso no lo vas a poder guardar. Ese palo crece. Era tan grande que tenía que ser arrancado desde las raíces. Es que, hermano, podemos plantarnos en este mundo molestando a todos. Podemos plantarnos en este mundo haciéndole daño a los demás. Podemos plantarnos en este mundo usando la fuerza y el poder para crecer. Pero al final, Dios arrancará ese árbol de la maldad. Arrancará ese árbol de la maldad. ¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo? El trigo y la cizaña crecen juntos. Y cuando estaba al final, cuando se dieron cuenta los que estaban cuidando el cultivo, y le dicen al dueño: mira, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña para que quede el trigo? No, dice el Señor en ese sentido. No arranquen la cizaña, porque si arrancan la cizaña van a dañar el trigo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que crecer a la par de los impíos. Tenemos que crecer a la par de los que hacen lo malo. Tenemos que crecer a la par de los que hacen injusticia. Tenemos que crecer a la par de los que andan mintiendo. Pero quiero que sepan que el trigo no es igual que la cizaña. Las dos cosas son diferentes. Si tú eres trigo, no te contamines con la cizaña, porque la cizaña será arrancada al final de los tiempos. Compórtate de forma justa para que Dios te bendiga en tu vida y que Dios prospere tu vida de forma correcta. Vas a crecer a la par de impíos. Vas a crecer a la par de los injustos. Pero tú no seas como ellos. No copies sus maneras. No copies su estilo de vida. A mí no me importan los influencers. Que la casa de Jake, que la casa de no sé qué. Allá anda el montón de gente clavada viendo porquerías. A mí, enséñenme un predicador lleno de fuego enseñando palabra de Dios, y ahí yo voy a estar conectado.
¿Qué me importa a mí lo del mundo? ¿Qué me importa a mí que estos hagan millones a costa de gente que no tiene nada que hacer? Pero mi corazón y mis ojos no le sirven a ese tipo de cosas. Mis ojos y mi corazón les pertenecen al Señor. Y por eso voy a limpiar mi estilo de vida. Por eso voy a limpiar mi estilo de caminar. Y por eso voy a limpiar mi estilo de ver cosas en internet y ver cosas en mi teléfono. Porque mis ojos tienen que glorificar al que nos hizo y nos creó y nos dio vida en este mundo, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Crezca a la par de la injusticia, pero no se meta con la injusticia. No se meta con la impiedad. Busque una forma de ser apartado. Busque una manera de apartarse para que a usted no le caiga también. Porque también eso es lo que pasa. Si usted no se aparta, a usted se lo van a pasar llevando de encuentro. Y después va a andar llorando. Es que me metí con un hombre casado. Si ya sabías, que no entendías a quién le estaba hablando. Lo que pasa es que te hacías la suiza. Y después está chillando que te dejó el hombre. Si no era tuyo, ya estaba casado. ¿Que no sabes que esa es impiedad? Es que cometemos errores, pastor. No me cabe la menor duda, todos los cometemos. Pero el esfuerzo lo tenemos que hacer. De que aunque los palos que van a ser desarraigados crezcan frente a nosotros, nosotros no nos vamos a mezclar con esa impiedad. Nosotros no nos vamos a meter con esos frutos de maldad. No aprenda a hablar como los impíos. No aprenda a hablar como los injustos. Y no aprenda a codiciar lo que tiene el mundo. Es que tienen pisto. Es que han hecho bolas. Y a mí qué me importa. Prefiero ser acabado, pero tengo la presencia de Dios en mi vida. Y con eso soy rico. Con eso soy grande. Porque Dios me ha bendecido. Vamos a ver si cuando estás en el hospital con un respirador artificial puedes comprar 20 minutos más de vida. Nada. Pero mi Señor te puede dar vida. Mi Señor te puede dar un nuevo espíritu y te puede dar un nuevo aliento, porque Él es justo y sabe la diferencia entre los impíos y entre los justos. Él sabe la diferencia entre el trigo y la cizaña. No admire, no desee, no quiera ser como ellos. Nosotros no caminamos igual. Nosotros caminamos con oración. Nosotros caminamos con entrega. Nosotros nos apartamos porque buscamos agradar a Dios. Así que no ande elogiando. Aquí estos hombres lo veían, pero corrieron el riesgo de ser contaminados. Pero al final Dios desarraigó el árbol, lo arrancó y no dejó nada de él. No dejó nada de él. Pero lo que a mí me impresiona es que era grande el árbol. Y en la Biblia, la caída de los grandes siempre se ejemplifica como cuando se corta un árbol. Cuando Nabucodonosor cayó, el sueño que él veía, don Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es que él se veía como un árbol frondoso, grande, que tenía hojas y guardaba un montón de pájaros bajo su sombra. Muchos se ven así. Muchos se ven como que son grandes. Ay, si Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, dicen ellos. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué has prosperado? ¿A costa de mentir? ¿A costa de engañar? Entonces no es prosperidad. Eso no es prosperidad. La prosperidad de Dios cuesta. Pero cuando Dios te la da, sabes que viene del Señor. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo quiero esa bendición para mí. Yo no quiero andar sintiéndome que me andan persiguiendo por lo que tengo. Yo quiero que Dios me prospere poco a poco, pero yo sé que Dios me va a ir prosperando y bendiciendo. Es que Dios bendice, hermano. Pero ¿cuál es el ¿cómo se llama? Nuestra flaqueza. Creemos que lo que estamos haciendo aquí no tiene valor. Y creemos que esto es aburrido. Y creemos que esto, ay, mira cómo andan aquellos, mira cómo andan estos. ¿Qué me importa a mí? El venir a servir al Señor paga, y paga el doble y el triple. Cada alabanza, cada vez que vienes y declaras la santidad de Dios, cada vez que alabas el nombre del Señor, ganas más que cualquier
que no está en las cosas de Dios. No admires esa grandeza, no admires esa potencia, no admires ese poder, porque hay gente aquí que, oh, mira los frutos, mira cómo están de alivianados y mira lo que tienen, ¿qué me importa? Yo pongo los ojos en el Señor, ahí póngalos y ahí va a prosperar, ahí va a ser bendecido y va a pagarle Dios. Vale la pena venir a adorar. Ahora, cierro con esto. Al final los arrancó y vienen los justos y dicen, qué increíble como es nuestro Dios. Vea lo que dice el verso 6. Verán los justos y temerán y se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Diga conmigo, se rieron. Primero se impresionaron, pero después se rieron. Cualquiera diría, se rieron de él, se rieron de los impíos. No, es que nosotros no reímos de ellos. Se ríen porque Dios ha triunfado. Y es diferente. Nosotros no nos burlamos de nadie, sino que sentimos alegría y gozo cuando la causa de Dios prospera. Y cuando una persona es llevada a juicio por Dios, a nosotros no nos alegra su maldad. Nos alegra que Dios sí hace justicia, que Él detiene a los malos y que Él se glorifica en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Con esto cierra el Salmo. Estos árboles frondosos serán desarraigados, los malos, pero mire los justos. Versículo 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Dónde está el justo? ¿Dónde está plantado? ¿Dónde están metidas sus raíces? ¿Dónde están metidas las raíces de los justos? En la casa de Dios. Denle un aplauso al Rey de Reyes. No estamos perdiendo nuestro tiempo, no estamos fracasando, no estamos siendo débiles, estamos arraigados en la casa del Señor y aquí vamos a prosperar. No conozco uno que haya sido sembrado en la casa de Dios que no esté prosperando. Su justicia, su misericordia nos sostiene y Él hace la diferencia entre el trigo y la cizaña. No te aflijas si has visto prosperar a los impíos, porque es necesario que así sea. Pero recuerda que la prosperidad de ellos es limitada, pero la prosperidad de los justos es una prosperidad que cada día estamos más adentro y más profundizando y más comprometidos y más metidos en las cosas del Señor. Somos como el olivo verde que sigue dando aceite y que sigue trayendo bendición y que sigue llevando bendición a muchos. Yo me siento gozoso por las bendiciones que me ha concedido. Hermanos, ¿qué más podemos hacer por aquel que nos ha salvado? ¿Qué más podemos hacer por aquel que nos ha comprado con su preciosa sangre? ¿Qué más? Más que servirle. Y si vos venís aquí a la iglesia y no le servís, entonces ¿qué estás haciendo aquí? El olivo verde produce aceite porque le sirve al Señor. Y si estamos en la casa de Dios, tenemos que servirle a aquel que nos ha llamado. Entréguese, comprométase y deje de andar jugando con las cosas de Dios. O eres un árbol desarraigado, o eres el olivo. O eres cizaña, o eres trigo. Pero no nos mezclamos. No nos mezclamos. Vivimos cerca, estamos a la par de ellos, pero no somos igual que ellos, porque Dios bendice a aquellos que están sembrados en la casa de Dios.